El acta de la sesión número 56 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, mientras que el acta número 57 se pone a disposición de las señoras y señores diputados. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Una carta a la Asamblea Nacional, la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, Anfocultura, mediante cual manifiestan su profunda preocupación por la actual situación del Ballet Folclórico Nacional Bafona, por el tiempo que se ha prolongado la movilización, el nivel de confrontación que ha adquirido y cómo está afectando la salud de sus integrantes movilizados y no movilizados. Señalan que conocen en primera persona el desgaste físico, psicológico y emocional que implica una movilización prolongada, por lo que manifiestan su disposición para facilitar el diálogo y así aportar en la resolución del conflicto. La experiencia de su reciente movilización reafirmó con convicción que para hacer efectivas las legítimas demandas por mejores condiciones laborales, mantener el respeto, el diálogo constructivo y la racionalidad son aspectos claves. Oficio de la Oficina de Información, Análisis y Asesoría Presupuestaria del Senado, mediante el cual remite informe de gestión documental que proporciona en lo particular y de manera sistematizada todos los documentos recepcionados por la Oficina Presupuestaria del Senado durante julio del presente año y cuyo contenido dice relación a materias de competencia de esta comisión o donde la comisión es destinataria de acuerdo a lo establecido en la redacción del articulado de las respectivas glosas presupuestarias. Y finalmente una nota de la bancada Unión Demócrata Independiente, por la cual comunica que el diputado señor Cristian Lave reemplazará al diputado señor Gastón von Mullenbroek en la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, Claudia. ¿Alguna observación de la cuenta? Bienvenido, diputado. Muy bien, muy bien. Tiene que portarse bien, sí. Aquí nos portamos bien. No sé. Ya estuvimos en relaciones exteriores juntos. Sí. No, pero se portan. Ahí. Sí. ¿Sobre la cuenta, alguna observación? Nada. No, yo solo recordarles, antes de pasar a puntos varios, que hasta el mañana, martes en la mañana, les solicitamos las indicaciones para el proyecto de ley que vamos a discutir el miércoles 30, que es el boletín número 16.158-24, que es la moción del diputado Cosme Mellado, donde declara duelo nacional y día de reflexión el 11 de septiembre de este año, 2023. Ya llegaron las indicaciones del diputado Carter, que también ingresó un proyecto de las mismas, bastante parecido. Eso se va a sumar como indicación a ese proyecto, por lo tanto tendremos el día miércoles que votar, que uno tendrá que decidir cómo vota. Y segundo aviso, el miércoles también, este miércoles a las 11 de la mañana, tenemos, si bien no es una sesión ordinaria ni especial, vamos a recibir a un grupo de diputadas y diputados suecos que vienen también a reunirse con esta comisión y quieren preguntarnos un par de acciones que se generan en cuanto a la cultura en nuestro país, así que no sé si tendrán reunión después con el Ejecutivo y si no, lo van a tener también. Entonces van a venir ese día a las 11 de la mañana, los vamos a recibir 45 minutos, es el tiempo que para esa pequeña reunión, así que todos invitados, incluyendo el diputado a la vez que quiere estar aquí presente. Sala 315. Así es, donde sesionamos permanentemente. A continuación pido palabras en puntos varios. Diputada Mix. Gracias, presidente. Saludar y darle la bienvenida a nuestra nueva ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, junto a sus subsecretarias. Presidenta, a mí me preocupa que los días lunes, finalmente, yo lo comentaba antes que usted llegara, los 5 minutos antes que usted llegara, como el día lunes en general es para audiencia, todas las comisiones están citando para el mismo horario. Y la Comisión de Desarrollo Social ya no funciona los días miércoles y se trasladó formalmente al día lunes. Por tanto, eso va a hacer que topemos, por lo menos con en este momento. De hecho, estoy en 3 comisiones, entonces es muy complejo, uno quiere rendir, pero no da para más. Entonces, yo igual quiero pedirle, presidente, que si existe la posibilidad de evaluar otro horario en donde pudiéramos recibir audiencias que no fueran este horario, que lo pudieran considerar, para poder seguir participando en las audiencias. Eso nada. Muchas gracias, diputada.
Diputada, sí, Castillo. Muchas gracias. También saludar a las autoridades que nos acompañan. Presidente, es solamente mencionar, bueno, un saludo, pero también hacer un reconocimiento a los 60 años de la radio universitaria Universidad La Serena FM. Son 60 años, es algo no menor para una estación universitaria que sabemos que genera contenidos de tipo de divulgación científica y además pone en valor las artes locales, ¿no? De la región de Coquimbo en este caso, pero también que tiene la idea y la misión y el objetivo de poder hacer universidad con la comunidad y a través también de las diversas disciplinas artísticas que existen, tanto en la casa de estudios como también su vinculación con el medio. Así que un saludo y si usted cree posible quizás enviar un saludo también de parte de nuestra comisión a los 60 años de la radio universitaria de la Universidad de La Serena. Sí, muchas gracias, diputado. Entonces pido el acuerdo para enviar la carta. Sí, ya, ok. Acordado. No hay más puntos varios. Yo solo del primero de la cuenta, bueno, ha venido la ministra con la subsecretaria y podrán también hablar de ese punto sobre el Bafona, por si nos están escuchando, mirando. Diputado, sí, diputado la vez. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra y a todo su equipo y desearle lo mejor en su gestión. Creo que hoy día usted tuvo una cartera tremendamente relevante, no solo por lo que vivimos, sino por lo que queramos vivir y cómo se va a comunicar. Y yo creo, ministra, de verdad, le deseo lo mejor en su gestión. Yo creo que Chile necesita más de eso y menos de odio. Presidente, mi punto vario tiene que ver con algo muy puntual. El día 28 de agosto presenté un proyecto que no sé si estará en esta comisión, pero me da la impresión que sí, si no, hacerlo ingresar, un proyecto para declarar el 28 de agosto el Día Nacional de las Costumbres Chilenas, tomando en cuenta que el año pasado, una de las marchas más grandes que ha tenido Chile en cuanto a las costumbres del campo, con todos los guasos a nivel nacional, fue una de las marchas más grandes que se ha hecho. Entonces, quiero ver si tiene a bien ponernos en tabla más adelante y si no está acá, poder hacerle seguimiento, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Vamos a revisar si es que está. Probablemente va a estar en esta comisión porque los días D recaen en esta comisión. Tenemos muchos días D en la lista, así que estamos viendo igual cómo tramitarlo y ver cuándo les damos la oportuna tramitación. Valga la redundancia. Sí. El eco. Sí, escuché, que me escuché así como, tú venías con usted diputado, perdón. Decía, ¿dónde? Bueno, entonces, ahora sí, para pasar al orden del día y formalmente darle la bienvenida a la ministra de esta comisión y a ambas subsecretarias, el objeto de esta sesión tiene como objeto, te diría repetitivo, recibir a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la señora Carolina Redondo Marzán, junto a las subsecretarias de las Culturas y las Artes, señora Noela Sadas Charim, y del Patrimonio, señora Carolina Pérez Datari, para que se refieran a las prioridades y a la agenda legislativa de la cartera, junto con las orientaciones y lineamientos del Ministerio, entre otros antecedentes que puedan aportar. Así que reitero, ministra, la bienvenida a ambas, sobre todo usted, subsecretaria de las Culturas, la subsecretaria de Patrimonio había estado en esta mesa en algunas oportunidades. Así que, ministra, tiene la palabra para referirse al punto al que fue citada y después abrir la conversación junto a los colegas que tendrán cada uno sus miradas, sus preocupaciones que presentarle. Ministra, tiene la palabra. Yo lo veía rojito. Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar a todas las y los miembros de la misma comisión. Bueno, sin duda era muy importante poder inaugurar nuestro paso por esta comisión y queríamos presentar, compartir pantalla para poder presentar lo que usted mencionó como nuestras prioridades legislativas, los plazos, y un poco también mencionar, nosotros estamos con la subsecretaria Noela arribando a la cartera, entonces esto que vamos a presentar hoy es lo que tenemos a la fecha, pero también nos gustaría volver prontamente con una agenda más robusta en torno a la agenda legislativa. ¿Quién nos puede ayudar a compartir pantalla? Muchas gracias. Sí, tenemos ahí compartir pantalla. Bueno, y por su intermedio también, señor presidente, aprovechar lo que mencionaba la diputada respecto del saludo a la radio Universidad de La Serena.
donde nosotros también nos gustaría como ministerio poder plegarnos porque entendemos también la labor que hacen los medios comunitarios y universitarios respecto de la cultura local y la difusión que tienen también en el ámbito de las artes. Así que nos vamos a sumar nosotros también a ese saludo y reconocimiento. Muy bien. Ahí sí está la presentación, Ahí. ministra. ¿Puedes pasar a la siguiente lámina? ¿Quién la va a manejar? Andrés. Bueno, en cuanto a los proyectos de ley, el primero que, bueno, ya está aquí en el Congreso, la asimilación de servicios culturales a la exención de IVA de los servicios profesionales, el cual ya fue ingresado. Me gustaría de repente si pudiéramos ir avanzando en las siguientes láminas porque viene luego el detalle. Parte importante de este proyecto es que efectivamente asimila las distintas formas de asociación cultural a las sociedades de profesionales respecto de la aplicación del impuesto al valor agregado, el IVA, a sus servicios. Y algo muy importante es que la vigencia de este proyecto es de manera retroactiva, es decir, una vez que se apruebe va a regir desde el 1 de mayo de este año. Además, algo muy importante es que define lo que se va a entender por servicios culturales, pero además faculta al Servicio de Impuestos Internos para hacernos la consulta en cada uno de los casos en que no se entienda o que incurran dudas respecto de lo que se entiende como servicios culturales, que son aquellos relacionados a la investigación, formación, mediación, gestión, producción, creación y difusión de las culturas, las artes y el patrimonio. Como eso quizás puede en algunos casos sonar un poco amplio, faculta el servicio para hacernos la consulta en cada uno de los casos que estime pertinente. Bueno, este es un proyecto que está radicado en la Comisión de Hacienda del Senado, que ya se encuentra en segundo trámite. El siguiente proyecto es, ¿me ayudas, Andrés? La ley de artesanía, muchas gracias. Que es una ley de reconocimiento, ¿cómo está? De reconocimiento y le da un marco jurídico al desarrollo de la artesanía en nuestro país con el fin de saldar una deuda histórica con este sector. Ya se inició el proceso participativo de consulta virtual, pero también de diálogos en 10 regiones. Es importante que la sistematización del resultado de estos diálogos ya está y está disponible en el informe que se encuentra en la página del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, que es www.cultura.gov.cl, y también podríamos volver cuando usted lo solicite, presidente, y la comisión lo estime pertinente, para dar cuenta de ese proceso participativo, que además prontamente se va a dar a conocer con el objetivo de poder ingresar el proyecto a la brevedad. Respecto a este mismo proyecto, lo que realiza y sus grandes ejes son el reconocimiento de la práctica artesanal y de sus creadores por su aporte cultural, los nuevos mecanismos de participación institucionalizada y descentralizados y el apoyo del Estado para preservar y desarrollar la actividad artesanal. Actualmente nos encontramos en una etapa de discusión interna, pero prontamente esperamos poder ingresarlo. Este proyecto, tal como lo decía en la primera lámina, está proyectado para el final del actual periodo legislativo. Luego está la ley de archivos, ¿sí?, que también está proyectado para ingresar al final del actual periodo legislativo, que establece un marco regulatorio que se genera en materia archivística, adecuando la escasa regulación que tenemos actualmente en esta materia de gestión de archivos por parte del Estado, y además contempla transformación digital en ese mismo sentido. Además, el objetivo del proyecto es poder dar viabilidad a los procesos documentales del Estado desde la creación de un documento hasta su eliminación o conservación permanente del mismo. Y el Archivo Nacional asume la administración y dirección del Sistema Nacional de Archivos como el rol fiscalizador, regulador y sancionador. También actualmente nos encontramos en la conversación interna con SECPRES y con la DIPRES para dar curso a este proyecto. Luego, el siguiente es el premio permanente del libro, que tal como señaló nuestro presidente, él tiene la voluntad de, así como existía el antecedente del 1900 y 1942, de que este premio se otorgaba año a año, la idea es poder reponer la entrega de este premio de la literatura de manera permanente, y eso es modificar la actual ley número 19.169, que es la que otorga y rige el mecanismo de entrega de los premios nacionales.
Este es un compromiso, como lo decía anteriormente, que estableció el presidente, así que estamos trabajando en eso y esperamos también al final de este periodo poder ingresarlo. Bueno, y aquí me gustaría darle la palabra a la subsecretaria Carolina Pérez para que nos pueda dar, dígame, Esta es solo una acotación. dígame. Cuando usted se refiere al final del periodo legislativo, es final de año. Sí, de este año. No es, claro, no es al Del final, porque actual. escuché, no es claro al final del periodo que era el 2016. Es del año. Del año legislativo, ya, perfecto. Sí, Muchas gracias porque por la... ¿Cuándo? Nos vamos a poner en el Yo calendario. entendí que al final de este año. Que sea a finales de... Ya, perfecto. Sí, a finales de este año. Puede continuar porque había mucha... Había mucho revuelo con la temporalidad. Sí. Puede continuar, no, ministro. Puede continuar, Sí. ministro. No, muchas gracias, diputada. Y, presidente, me gustaría darle la palabra a la subsecretaria Carolina Pérez para que pueda contarnos en qué está la legislación patrimonial. Sí. Gracias, ministra. Buenas tardes, presidente, y a toda la comisión por su intermedio. Es un gusto estar acá nuevamente. Ustedes bien conocen lo que ha sido el proceso de la legislación patrimonial, porque efectivamente durante el gobierno pasado se tramitó un proyecto que ustedes saben que pasó de la Cámara al Senado. Cosas importantes a recordar respecto a ese proyecto. El articulado que pasa de la Cámara al Senado tiene que ver con quizás un pilar más vinculado al reconocimiento y definiciones de categorías de protección de lo patrimonial, más queda atrás, ¿cierto?, producto de una falta de consenso político, casi todo lo relativo a institucionalidad, formas en que la atribución fiscalizadora se materializa, etcétera, ¿ya? Importante decir que aquellas son las cosas, por ser institucionalidad y que también son de presupuesto, que son iniciativa del Ejecutivo, ¿cierto? Y por lo tanto hemos estado trabajando en eso. Nuestro programa de gobierno indicaba que ingresaríamos indicación sustitutiva a el proyecto de ley que se encuentra en el Senado. Eso es el plan y el itinerario que hemos seguido. Esa quizás primera lámina da cuenta, ¿cierto?, del proceso legislativo que ustedes conocen, pero creo que es importante, ¿cierto?, poder darle esa pequeña introducción. Si podemos seguir. Y respecto de aquellos nuevos críticos, ¿cierto?, que hubo en el periodo legislativo anterior, hay dos centrales. Uno tuvo que ver con la participación ciudadana en general, ¿cierto?, diferentes grupos sociales que tenían reparos con algunos aspectos de la ley, y en segundo lugar, la presencia o no y la procedencia de una consulta indígena y tribal afrodescendiente, ¿ya? Esos son los temas que se han trabajado. Cabe decir, como un tema súper importante, que efectivamente el 9 de mayo tuvimos el informe de procedencia del Ministerio de Desarrollo Social que establece que efectivamente hay afectación potencial a los pueblos indígenas y tribales afrodescendientes. Por lo tanto, cabe hacer una consulta relativa a reconocimiento del patrimonio, categorías de protección y aspectos de la institucionalidad, ¿ya? Ese engloba más o menos lo que dice ese oficio del Ministerio de Desarrollo Social. Estamos en 2 etapas, ambas consultas ya empezaron. La consulta ciudadana consta de 3 mecanismos, una consulta virtual, que ya han respondido más de 1.800 personas, además audiencias públicas conmigo como autoridad de diferentes sectores de la sociedad. Hay muchas autoridades vinculadas e interesadas en la legislación patrimonial, ¿cierto? Llevo 68 de 100 bloques de consulta, que ha sido, creo, un diálogo muy rico para poder abordar aquellos nuevos críticos que no fueron de consenso en el periodo anterior. Y por último tenemos diálogos macrozonales que se van a llevar a cabo con diferentes actorías, ¿cierto? Esta es una consulta que ya partió y termina la primera quincena de octubre. Y además de eso, se ponen a disposición diferentes kits metodológicos para que cualquier comunidad vinculada al patrimonio pueda autoconvocarse y también poder hacer su opinión respecto a esta legislación. Eso es el proceso de consulta ciudadana que están dando. También lanzamos, si podemos seguir en la PPT, el proceso de consulta indígena y afrodescendiente. Consta de 3 pilares de contenido. Es importante decir que no estamos consultando un texto, estamos consultando contenido relativo a la ley. Consta de 3 pilares: reconocimiento, qué entendemos por patrimonio, patrimonio es patrimonial, cómo protegemos ese patrimonio, que quizás está muy vinculado a lo que la ley 17288, actual ley de monumentos nacionales, refiere a categorías de protección, monumento histórico, zona típica, etcétera. Y en tercer, el pilar de la representación o participación, que es, bueno, cómo participan los pueblos indígenas y tribales afrodescendientes de lo que es el reconocimiento y protección patrimonial. Eso está en curso, es una consulta que
debiese terminar en diciembre de este año. Y como ustedes bien saben, las temporalidades de la consulta indígena dependen y emanan del convenio 69 de la OIT, que se materializa en el decreto 66 del Ministerio de Desarrollo Social, que establece las etapas que debe llevar el Estado, ¿cierto?, de diálogo con los pueblos, además de los tiempos de cada etapa. Por lo tanto, nosotros tenemos que cumplir con el decreto, y a diferencia de la consulta ciudadana, que se enmarca la ley 20.500, ¿cierto? Nosotros no tenemos procesos vinculantes de participación en nuestra legislación. El proceso de consulta indígena tiene como resolución un acta de acuerdos entre el Estado, ¿cierto?, y los pueblos. Quisiera pasar a explicar lo importante que es la consulta indígena desde diferentes perspectivas. La primera, efectivamente, desde el pilar del reconocimiento, porque es difícil hablar de patrimonio en nuestro país sin reconocer que hay un patrimonio que viene, ¿cierto?, que emana de la tradición de los pueblos indígenas y afrodescendientes de nuestro país, pero también tenemos hoy día una falta de acuerdos importantes relativos a temáticas muy sensibles, en donde acuerdos con los pueblos son fundamentales, y ese es un desafío político que es bien importante. Nosotros ya tenemos, por ejemplo, 2 fallos de la Corte Suprema que establecen la necesidad de hacer consultas indígenas en un caso en la declaración de una zona típica, ¿cierto? Y en un segundo caso, en un proceso de hallazgo arqueológicos imprevistos de características indígenas. Y creo que es importante resaltar eso porque efectivamente, si es que no hiciésemos una consulta indígena en términos muy prácticos, terminaríamos con una ley que no ataca problemas nucleares que tenemos respecto a inversiones públicas tan importantes como vivienda social, tan importantes como los hospitales, tan importantes como las carreteras, ¿ya? Terminaríamos en una situación en la que quizás tuviésemos una ley, ¿cierto?, que a la hora de materializarse en reglamentos o protocolos se pediría o comunidades podrían poner recursos de protección para pedir consultas indígenas. Por lo tanto, hay una convicción muy plena de que hacer la consulta no solo es importante para poder tener una legislación que sea integral respecto a qué entendemos por patrimonial, sino que también porque es lo más eficiente en términos temporales, ¿ya? O sea, hacer la consulta hoy día nos permite potencialmente llegar a acuerdos que nos hacen no tener que hacer consultas de cada reglamento, por ejemplo, respecto a lo arqueológico, respecto a la zona típica, respecto a cómo se declare patrimonio en nuestro país. Eso es súper importante decirlo porque efectivamente ha sido un tema muy sensible de los últimos años. Tenemos un fallo de la Corte del 2020 y otro del 2023 que dan cuenta, ¿cierto?, de una jurisprudencia creada ya respecto a la importancia de la consulta indígena y el convenio 69 relativo a lo patrimonial, ¿ya? Así que es importante explicarlo porque es realmente importante este proceso y de este proceso también depende muchísimo que podamos tener una legislación que ataque los problemas que queremos que se ataquen, ¿cierto? Que podamos ampliar la protección del patrimonio, que podamos protegerlo mejor y que al mismo tiempo no se entienda esa conservación y protección como algo que se antepone o se opone al desarrollo de las comunidades, sino que avanzan de la mano, ¿ya? Así que eso es súper importante. Si podemos seguir. Eso respecto a la ley de patrimonio, no tenía otra diapo, pero estamos en ese proceso, como bien dijo la ministra, tenemos en la primera PPT el primer semestre del 2024, el 2024 va a ser un año fundamental para la tramitación de esta ley, o sea, la idea también es poder generar la mayor cantidad de consensos respecto a temas que fueron nuevos críticos en la legislación anterior, por ejemplo, características relativas a la no institucionalidad, como la descentralización de algunas atribuciones, que es algo que se conversó ya, ¿cierto?, durante el periodo anterior, y otro tema muy importante es cómo se va a materializar la fiscalización relativo a la protección del patrimonio. Creo que ahí hay 2 aspectos que van a ser muy relevantes y en donde esperamos muy sentidamente poder llegar a la mayor cantidad de consensos posibles para que una vez que tengamos la ley pueda tramitarse con la mayor fluidez y rapidez posible. Bueno, presidente, el Estatuto del Trabajador Cultural también es otro de los objetivos que tenemos dentro de la agenda legislativa, que son medidas colaborativas, administrativas y legislativas para generar un sistema de protección social para las y los trabajadores culturales y poder avanzar en el reconocimiento de sus derechos y la labor que realiza él y la trabajadora cultural. Las dimensiones que probablemente las y los miembros de esta comisión ya han escuchado bastante tiene que ver con la intermitencia o la condición estacional del trabajo cultural, la informalidad o falta de acceso a seguridad social, el reconocimiento social del trabajo cultural
y además contamos con un apoyo internacional que consiste en asesoría de expertos internacionales en los recursos asociados a la creación de este Estatuto del Trabajador. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Por favor, Andrés. Durante este año se desarrollaron los diálogos sociales, el 2022 se desarrollaron diálogos sociales, el 2023 ya se está elaborando el plan con apoyo internacional y esperamos en el año 2024 lanzar el plan y la presentación de las modificaciones legales para este Estatuto del Trabajador Cultural. Eso por nuestra parte, señor presidente. No sé si hay algunas consultas respecto a alguno de los proyectos de ley. Sí. Muchas gracias, ministra, subsecretaria. Y abro la palabra para que las y los diputados puedan intervenir y consultarles a las autoridades que nos visitan. Diputado Lavé, diputada González. Debe ser el orden de la palabra. Y esto que se reemplazo nomás. Oiga, Muy bien, no, pero cuando uno viene a estas cosas hay que aprender y además una de las cosas buenas, ministra, que tiene de repente de reemplazar a otro parlamentario o de participar en otras comisiones, aunque no sea la comisión oficial de cada uno, es que uno va aprendiendo también de las distintas o de los distintos proyectos que están dando vuelta por el Congreso. Ministra, me quedo con la última lámina que usted presentó, que tiene que ver con el trabajador cultural, ¿ya? Yo a lo mejor, si el presidente así lo tiene bien, yo pertenezco también y soy miembro de la Comisión de Trabajo. Yo creo que algo que es de toda justicia, poder fomentar la formalidad, porque me imagino que el trabajador cultural también, como salía en la presentación, tiene laguna, está muy lejos desde que el Estado o las reglas del juego los protejan a ellos. Yo lo he escuchado siempre por distintos motivos. Entonces, a lo mejor, presidente, si usted lo tiene bien y la ministra también, podríamos hacer una comisión en conjunto con la Comisión de Trabajo, o a lo mejor, si usted me lo permite, por su intermedio, presidente, invitarla a que en ese planteamiento se exprese en la Comisión de Trabajo, tomando en cuenta que esa es la comisión, digamos, que a lo mejor mayor información y mayor celeridad le pueda dar al proyecto de ley el cual usted menciona, o a lo menos poder mejorar las condiciones del trabajador cultural. Yo creo que es algo de todo derecho y cuente conmigo para poder impulsar esa iniciativa. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Diputada González, vamos, si tienen más preguntas. Bueno, agradecer a la ministra la visita a la comisión y también a las subsecretarias. Para nosotros es de total importancia poder tenerlas acá y también con esta presentación, que creo que no lo habíamos visto así de claro y digamos, y esta ruta de fecha. Por eso quedamos un poco, teníamos la duda al principio, porque la ley de artesanía estaba comprometida para noviembre del año pasado. Entonces, por eso para nosotros es tan relevante el poder tener claridad de que, digamos, cuál es la ruta a seguir. Nosotros sabemos que estos son proyectos muy importantes, muy relevantes. La ley de artesanía es una ley que viene rondando hace, no sé, más de una década, diría casi 2. Entonces, por eso cobra tanta importancia el poder tener esas claridades. Si bien el mundo de los artesanos es un mundo que está bien, digamos, bien dejado de lado, podríamos decir una deuda del Estado con nuestros artesanos y artesanas, y ellos lo sienten así, y además en la práctica se ve así la precariedad de sus condiciones. Yo también quiero poner en la mesa, y un tema que siempre lo he puesto, donde he tenido la instancia, que son de los artesanos de la piedra rosa de Pelequén, que ellos fueron digamos, reconocidos como mineros no metálicos y se adjudicaron un proyecto a través de eso, lo que significó el uso de maquinaria, pero esas maquinarias no se conectaron nunca como debieron ser, que era conexión al agua, lo que significó que ellos en la práctica, la polución de su artesanía se multiplicara por mucho más, y hoy día tenemos más de 23 artesanos diagnosticados con silicosis, donde 3 artesanos ya han fallecido, y es un poco da cuenta del abandono un poco de los artesanos y artesanas de nuestro país, con una situación extrema como los artesanos de la piedra rosa de Pelequén. Y bueno, a pesar de eso, también comentar un poco lo de en O'Higgins se realizó los diálogos por la artesanía, y a pesar del desgaste de los artesanos, de decir, bueno, de nuevo vamos a estar
conversando, de nuevo hay que juntarse por situación a lo mejor que ya se han juntado demasiadas veces. Igualmente se generó un ánimo y una voluntad de participación, entonces por eso para nosotros es poder dar una claridad, poder cumplir con las fechas, poder sacar la ley de artesanía con toda la relevancia que ello tiene. Así es que agradecer que estén acá y este trabajo que ya tiene una planificación visible en la que nosotros por supuesto que vamos a estar acompañando en todo lo que se necesite. Eso por un lado, y el otro, el tema bueno, los tres proyectos son igualmente importantes, digamos, pero también un poco referirme al del Estatuto de la Cultura, que hoy día estamos viviendo igual tiempos vertiginosos en el mundo del trabajo. La automatización está creando mayores cifras de desempleo. Las personas, nos juntamos con el subsecretario Bocardo también a raíz del tema de la automatización, un poco mirando a futuro cuántos empleos se van a perder y se van a reconvertir, y la idea es que como Estado podríamos, digamos, estar siempre tratando de estar adelante de eso. Las cifras de cesantía van a aumentar. Las personas hoy día mayores de 50, 55 años ya no están teniendo dónde desempeñar funciones, entonces ahí también el mundo de la cultura, de las artes, del patrimonio va a tener una relevancia importante en poder aportar en esta generación de otros empleos, o los empleos del futuro, o los empleos que finalmente las máquinas no nos van a poder reemplazar a los seres humanos. Yo creo que ahí la cultura y las artes es fundamental como actividad esencialmente del ser humano, pero también con las condiciones, el aporte y el acompañamiento desde el Estado, que a veces se ha visto un poco ausente. Entonces por eso valoramos mucho esta mirada como un primer paso para ir reconociendo, pero también nos da la oportunidad tal vez de avanzar mucho más, con pasos más agigantados, para poder generar una oferta de empleo y de reconversión de oficios o de empleo importante. Entonces, en ese sentido, el Ministerio de las Culturas tiene una relevancia y una importancia mayor también en nuestro país. Así que eso, solamente terminar agradeciendo y la presencia, y que las tengamos mucho más veces acá en la comisión. Gracias, diputada. Diputado Ojeda y luego la diputada Serrano. Con eso cerramos un bloque. Ustedes, como ustedes quieran, ustedes decían. Hagan cachipú. Qué amabilidad el diputado Ojeda. Bueno, presidente, por su intermedio, saludar a la ministra, a las subsecretarias. Creo que es muy importante esta reunión y este espacio de conversación, porque acá sin duda se está poniendo una hoja de ruta y retomar una iniciativa de una comisión legislativa que es tan importante, donde hay tantas carencias y tanta precariedad del mundo de las artes que constantemente lo podemos escuchar. Sin embargo, cuando no se establecen todas las voluntades de poder avanzar al respecto, pareciera ya ser muy frustrante para todas las comunidades, para todas las organizaciones que asisten a esta comisión, y muchas veces también nos quedamos un poco de manos atadas cuando no existe toda la voluntad de poder legislar sobre esta materia. Y creo que en eso hay un avance, a pesar de el tiempo muy corto de instalación que ha tenido la ministra. Poder poner estas tres prioridades legislativas me parece todo correcto, y sobre todo también expresar que acaba de contar con una comisión que va a estar a la altura, que creemos que independiente que hayan ciertas discrepancias, incluso en cómo concebimos hasta ideológicamente las culturas, creo que acá la urgencia están puestas en el país, y cuando hablamos de tres proyectos ya muy concretos, cuando se nos dicen las fechas, creo que todo debiese programar para bien. Así que solamente agradecer esta hoja de ruta, ministra, y creo que nos va a también poder ordenar bastante en cuestiones legislativas que muchas veces también no se sabe muy bien cómo canalizar dentro de la comisión, cuando no existe del todo tomar una iniciativa o no existen de todas las voluntades para poder avanzar en estas materias. Gracias, diputado. Diputado Ojeda. Ya. No. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los colegas, saludar a la ministra, subsecretaria. A ver, lo primero, creo que las cosas hay que conversarlas siempre sobre la mesa y nunca dejar las cosas bajo la alfombra respecto a lo que ha ido sucediendo desde que usted asume en su cartera. Lo primero que quiero decir que en lo personal, yo rechazo cualquier comentario respecto a su labor profesional, la carrera que usted eligió, por cualquier motivación que tenga que ver con la decisión de algún papel en su calidad de actriz, un apoyo respecto de eso,
porque entiendo y así veo yo personalmente que ha sido vapuleado su nombramiento de manera injusta. También resaltar que es una persona joven y como yo lo dije públicamente también, independiente de que soy un parlamentario de oposición de la bancada republicana, creo que hay que medir su trabajo, ministra, y para eso necesitamos tiempo. Cuando usted haya demostrado las condiciones que tiene, recién podremos opinar respecto a si era la persona idónea o no. Yo celebro que hoy día sean 3 mujeres que espero tengan más sensibilidad que la administración o el ministro anterior respecto a varias problemáticas que estuvieron sobre la mesa durante largos meses y en muchas sesiones. Así es que lo primero, ministra, cuente con mi apoyo y espero que le vaya muy bien, de todo corazón. Y algunas tareas que me gustaría encomendarle, que dice relación con lo que venimos debatiendo y en lo particular con el ministro saliente, 5 sesiones, tanto de comisión como en la propia sala, en el hemiciclo, intentando de que una buena vez se solucione el problema del Bafona. Se supone, ministra, que este es un gobierno en particular muy ligado y relacionado al tema de la cultura. Y de verdad que es vergonzoso cómo no han sido capaces de darle estándar y la calidad que merece el Bafona, que siempre nos sentimos orgullosos cuando podían viajar al extranjero, porque hoy día ni siquiera eso realizan, representando a todos los chilenos. Se nos inflaba el pecho, al menos los que vibramos con el folclore, y hoy día están en unas condiciones deplorables, viviendo o ensayando más bien en lo que era una verdadera posilga, donde desde el Ministerio de Salud se iniciaron sumarios sanitarios completamente, donde hoy día literalmente están mendigando mejores condiciones, ministra. Yo se lo encargo de sobremanera para que de una buena vez pueda solucionarse esa temática que quedó pendiente, y durante las 6 sesiones que estuvimos con el ministro anterior siempre nos dijo a todos estos diputados de que ya estaba listo, ya está solucionado, no se preocupen. De hecho, en este momento decía ya debe estar la solución lista. Entonces, que no nos vuelva a suceder. Yo espero que le vaya muy bien, sobre todo en aquello. Y lo dije un par de sesiones atrás, en lo personal y como parlamentario de oposición, estoy disponible para aprobar si es que ustedes logran crear la figura, los fondos en el presupuesto. Bueno, el presupuesto de la Nación ya fue entregado, pero cuando haya o se requiera algún apoyo de manera transversal, disponible para conseguir los votos, incluso con mi bancada, para que se solucione. Absolutamente seguro, diputada Serrano. Espero que le vaya muy bien. Y junto con esto, ministra, creo que es importante también conversar sobre la mesa algunas situaciones que también dicen relación con su llegada, así como le manifiesto mi apoyo y mi rechazo también absoluto y total a aquellas personas que intentan criticar sin ninguna justificación válida. También preguntarle respecto a algo que ha estado en el centro de la polémica y que dice relación con los botiquines culturales que se entregaron a propósito de las inundaciones, y también lo que tenga que ver, si usted puede despejar, aclarar para partir desde cero en esta comisión con todos nosotros respecto al tema de las fundaciones, posible vinculación o no. Se ha conocido por la prensa respecto a una especie de querella también que se estaría llevando a cabo, y creo que decirnos las cosas desde el principio es la mejor manera de empezar a construir y decirle, ministra, cuente con nosotros. Muchas gracias. Gracias, presidente. Todo por su intermedio, presidente. Gracias, diputado. Diputada Castillo, ¿sí? Y luego sí la respuesta de la Muchas gracias, ministra. presidente, por darme la palabra. Bueno, primero saludarlas nuevamente, otra vez a la subsecretaria, a la ministra, bienvenidas a la comisión. Yo solamente señalar respecto a la agenda legislativa que en esta oportunidad yo tengo confianza de que vamos a avanzar en la agenda legislativa del gobierno, porque hemos estado en esta comisión con los anteriores y las anteriores ministras, bueno, la ministra y el exministro, donde los plazos no se cumplieron, efectivamente, y es una realidad, ¿ya? Eso yo creo que no puede pasar, al menos en lo que nos queda de gobierno, porque tenemos que llevar al menos, ¿cierto?, 1 o 2 o 3 iniciativas a la tramitación y que sea ley de la República. Por ejemplo, la ley de artesanía, que ya sabemos está en DIPRES, nos han entregado bastante información, ministra, respecto de aquello, entonces estamos bien encima respecto de lo que se está tramitando con la ley de artesanía. La misma situación con la ley de patrimonio. Yo agradezco que se nos haya entregado al menos ese calendario, esa hoja de ruta, porque no la teníamos clara. Me alegro también que el Ministerio de Desarrollo Social haya considerado una consulta indígena, que es súper pertinente a este tema, sabiendo las complicaciones que tuvo la ley en el periodo anterior, del gobierno anterior.
Y también a propósito de todo lo que hoy estamos viviendo en la coyuntura, un tema de memoria, la ley de archivos es súper relevante, bueno, una lástima que no pudimos tramitarlo antes. A propósito y al calor de los 50 años, es muy necesario tener y contar con nuestro archivo nacional en condiciones óptimas para poder hacer también rescate de memoria, pero también quizás aportar a las búsquedas y a un sinnúmero de elementos que todavía están pendientes. Pero ya sabemos que es al final del año legislativo, así que vamos a estar esperando la ley de archivos que ingrese por nuestra comisión. Bueno, y ojalá otros proyectos más ingresen por nuestra comisión, porque hasta la fecha el gobierno no ha ingresado ninguna iniciativa por esta comisión, solamente la exención del IVA a los servicios de los trabajadores culturales, servicios culturales. Dicho esto, ministra y subsecretarias, yo creo, y presidente, yo creo que es muy importante también destacar el tema de los conflictos internos que hizo mención principalmente por el bajón al diputado Ojeda. Sin embargo, creo que esto es un llamado a los diputados y a las diputadas que formamos parte de esta comisión, que si bien sabemos existen diferencias, ¿cómo estás? Buenas tardes. Si bien, si bien existen diferencias y sabemos orgánicas, sabemos que también existen situaciones laborales pendientes y conflictos laborales, que no sea no solamente aquello que nos convoque a trabajar y avanzar en esta comisión, ya porque es sabido y hemos estado en varias oportunidades acompañando incluso en el ministerio, acá en la sede de Valparaíso, a los trabajadores, entregándoles nuestro apoyo en su paralización. La subsecretaria sabe que hemos estado con ANATRAF, a Apucultura también por otro lado, a Patrimonio, por allá. Hemos estado en varias oportunidades. Entonces creo que también nos puede, y Bafona, por supuesto. Entonces yo creo que es bueno que lo conversemos y tratemos de destrabar, pero también podamos trabajar bien la política cultural que queremos sacar desde esta comisión. Respecto a los botiquines culturales, ¿se lo puede aclarar? Porque yo no sé si hay polémica al respecto. Yo tengo entendido que es una política pública que entrega, ¿cierto?, a los niños y niñas que sufren algún tipo de desastre, emergencia, reciben un botiquín cultural que no es nuevo, que viene hace bastantes periodos de gobierno atrás. Entonces, saludar también, a propósito, presidenta, a todas las personas que están sufriendo en el sur, principalmente a las niñeces y que han recibido este botiquín cultural, ojalá llegara para todas y todos, pero sabemos que es especial para aquellos que sufren este tipo de situaciones complejas. Y por último, decirle, ministra y subsecretarias, que va a contar siempre con nuestro apoyo acá en la comisión de varias compañeras y compañeros parlamentarios y parlamentarias para avanzar, y ojalá vernos pronto en la subcomisión de presupuesto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Ministra, le ofrezco la palabra para responder esta ronda de consultas, dudas, apoyos. Sí. Voy a ir desde el inicio y por su intermedio, señor presidente, para el diputado Lavea agradecer su disposición, sus palabras, porque muchas veces la mayor dificultad es poder hacer ver y comprender la dimensión del trabajo cultural, así es que poder también abordarlo desde la Comisión de Trabajo sin duda va a ser un aporte. Nosotros tenemos también que tener una conversación con el Ministerio del Trabajo y la ministra Jara, también para poder llegar quizás con una propuesta en conjunto y poder abordarlo de manera mucho más ágil en la comisión, y también poder venir a dar cuenta a esta comisión las veces que sea necesario respecto del trabajo sobre el Estatuto del Trabajador Cultural. ¿Qué otra duda tenía? La del diputado Ojea. Por su intermedio, señor presidente, el diputado Ojeda, primero agradecerle. Sus palabras, de verdad, las recibo de manera muy honesta y muy generosa. Y para partir como desde lo primero, efectivamente, usted utilizó una palabra que me parece muy interesante, que más allá de las motivaciones laborales, yo creo que la primera motivación es ejercer el trabajo de artista o trabajador cultural, que precisamente se vincula a lo que estábamos hablando, a las características del trabajo artístico-cultural que yo he desarrollado a lo largo de mi carrera, y no solo como actriz, sino que también como gestora cultural, y eso sin duda para mí es motivo de orgullo, más allá de las distintas plataformas, entendiendo que lo que se desarrolla muchas veces en televisión es ficción.
Y eso es súper importante, porque cuando no entendemos qué es ficción, probablemente estamos fallando, y aquí sí tomo la palabra desde el Ministerio en lo que tiene que ver con la educación artística, para poder entregar herramientas desde la base para que se puedan establecer esas diferencias, pero yo agradezco mucho sus palabras y el apoyo. Respecto del botiquín cultural, efectivamente es un kit de herramientas de contención emocional que se crearon cuando estaba la ex ministra Consuelo Valdés, que junto a el exministro París hicieron entrega en contextos de situaciones de catástrofe. Y efectivamente, a raíz del sistema frontal de la semana pasada, visitamos las regiones de Maule y O'Higgins, albergues muy específicos donde se hizo entrega de este botiquín que además venía, y lo voy a contar, ya estaba realizado y las palabras de salud incluso estaban firmadas por el antiguo ministro, pero eso sin duda no quita que nosotros nos podamos restar de hacer entrega de estos elementos que creemos que no solo contribuye a la contención emocional de las niñas y niños que están en esta situación, sino que de sus madres muchas veces, y de las personas que están a su cuidado, porque efectivamente, y lo digo con convicción porque estuve ahí, la salud mental se ve muy mermada, sobre todo en regiones que no es primera vez en el año que han sido afectadas, sino que ya van por la segunda. Respecto del Pafona y Anfocultura, porque se mencionó en la cuenta al inicio, pero además respecto de lo que usted menciona, hoy en la mañana, antes de venir hasta acá, a las 8:25 de la mañana, nos reunimos con la dirigencia de Bafona, Evelyn. Ya tenemos los antecedentes para poder avanzar. Usted hablaba del presupuesto, efectivamente dentro del presupuesto se incluyó la mejora salarial, y lo que nosotros le comentábamos a Evelyn, que es la dirigente, es que estamos levantando además otras alternativas de espacio, además de las que ya había levantado la antigua ex subsecretaria, para poder, tal como usted mencionó por su intermedio, presidente, diputado Ojeda, condiciones dignas, espacios dignos. Sin duda creo que eso es la base para que puedan retomar sus labores, y por otra parte también la subsecretaria Noela Sala va a iniciar las conversaciones con el cuerpo de baile para que puedan retomar sus labores, sobre todo entendiendo que viene un mes tan importante como es septiembre. Por último, respecto de lo que usted mencionó también de mi carrera laboral, donde habló de demandas, fundaciones, etcétera, me parece súper importante mencionar y agradecer la instancia, porque efectivamente forma parte de mi carrera laboral, también como gestora, el haber desarrollado trabajos en distintas instituciones públicas y privadas desde el ámbito sociocultural, entregando distintas herramientas a través de distintos espacios, en algunos casos trabajando con mujeres, etcétera. Y respecto de las demandas que se han mencionado, me parece súper importante mencionar, sobre todo hoy, siendo ministra de Estado, respetar la independencia de los poderes del Estado. Como esto es un espacio, o sea, es una demanda, está judicializado, yo ya no formo parte de esa sociedad producto del cargo que hoy tengo. Me parece importante que sea el Poder Judicial el que se pronuncie respecto de esto, además que es una demanda que está en su última etapa, donde todos los antecedentes fueron entregados porque la sociedad fue quien demandó al municipio en ese sentido. Y eso, espero haber respondido todas sus dudas y consultas. Muchas gracias. Dejo la palabra. Sí, la sumamos a a la ronda de preguntas, para que no Sí, sea... el tema botiquín, ministra, por su intermedio, presidente, ¿qué le lleva, digamos? Porque no me lo creo, no, pero fuera de deseo, sí, solamente para entender, y los que nos están mirando, que hay mucha gente a veces que mira, hablamos de un botiquín, yo no sé si el botiquín es un concepto, es algo físico, o vamos con ayuda psicológica, entonces, solamente para irme ilustrado con eso y no irme vacío. Gracias, presidente. Vamos. Por su intermedio, señor presidente, me gustaría quizás proyectar, tenemos un video, o quizás poder mostrárselo, donde están todos los elementos que contiene el kit, porque a través de las redes sociales del ministerio y también en la página web están todos los elementos, y que yo de verdad creo que fueron un aporte, y contribuyeron mucho, sobre todo al estado anímico de las niñas y niños. No sé si es posible Sí, mientras pregunta el proyectarlo, ahí diputado está, me van a Benavente, ayudar. pregunta al diputado Benavente, para que después mostremos lo del botiquín.
Ya, que no había pedido la... Diputado Benavente, diputado Teado, después yo hago una pequeña intervención, pequeña, de 10 minutos. Sí. Gracias, presidente. Ministra, yo le deseo todo el éxito en su gestión. Yo creo que tenga claro que aquí si en algún momento la vamos a evaluar por lo que haga y no por lo que venga atrás, etcétera. Eso yo por lo menos por mi parte lo doy por descontado, digamos. Así que ojalá le vaya bien. Creemos que esto es una comisión más importante de lo que se piensa, así que creemos que va a tener nuestro apoyo. Por lo menos es lo que nosotros consideremos. De mi parte es lo que yo considere justo, necesario para la cultura de nuestro país. Y además, ojalá alcancemos a evaluarla, porque los antecesores suyos tuvieron un paso tan fugaz que ni siquiera pudimos evaluarlo si lo hicieron bien o mal, digamos. Fue como un destello de los anteriores ministros de Cultura. Así que eso. Yo tengo una pregunta, si tiene pensado o contemplado darle urgencia a la ley del patrimonio, porque me parece que es la ley hoy día. Hay otras importantes, la ley de artesanía, etcétera, pero la ley del patrimonio me parece que hoy día es la prioridad legislativa que debería tener el ministerio, me parece a mí. Entonces, si tienen pensado otorgarle urgencia, y también, bueno, nos hemos encontrado de que se están construyendo ciertos hospitales y hay algunos vestigios arqueológicos, al parecer, y que ellos han detenido la construcción de los hospitales. Entonces, ¿qué se tiene pensado hacer ahí? Porque estamos de acuerdo que hay que mantener el acervo cultural de nuestro país, pero también los hospitales son una necesidad prioritaria hoy día en Chile. Entonces, ahí hay un tema que hay que resolver lo más rápido posible. Eso. Gracias, diputado. Gracias, Diputado presidente. Teao. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la ministra y a la subsecretaria también. Tengo 3 temas que transmitir, preguntar también. Principalmente, desearle el mayor de los éxitos, ministra. Como dijo el diputado Benavente, por su intermedio, presidente, han pasado por aquí varios, en un año y medio de gobierno han pasado varios que le han antecedido, y espero que esta vez trabajemos para lograr grandes proyectos de leyes culturales y situaciones para nuestro país. Por otro lado, quería decirle que agradezco su sensatez, pero también su transparencia en argumentar cuando le hacen preguntas muy de la vida personal o de sus cuestionamientos, porque eso es lo que esperamos siempre, ¿no es cierto?, en esta comisión. Que sea justamente la autoridad quien entregue la información de manera directa, sensata y súper clara, no a través de voceros ni otros diputados. Esperamos que siempre sea usted la que venga, ¿no es cierto?, a entregarnos la información de manera directa. Me sumo a las palabras del diputado Benavente, principalmente porque soy diputado del Distrito 7, que tiene 2 patrimonios de la humanidad, y nuestro patrimonio se está cayendo a pedazos. Y necesitamos, obviamente, un poco de urgencia. Le quiero contar esto porque creo que 2 ministros anterior hablamos de que este año, en marzo, iba a estar lista la ley. Ahora estamos hablando de que va a estar a fin de periodo legislativo. Bueno, esperemos que se le dé la urgencia necesaria, porque de verdad nuestro patrimonio, yo lo digo solamente por los 2 que tenemos acá, pero hay un montón. Estando en Arica uno ve también otros patrimonios que están cayéndose a pedazos, y necesitamos justamente, y espero que sea una muy buena ley para mejorar justamente eso que queremos resguardar, que es el patrimonio, ¿no es cierto?, para dejarle un bonito legado también a los niños del futuro. Y en tercer lugar, sé que esta mañana el Vapona fue justamente a dejar una carta al presidente. Sé que tuvo contacto con Evelyn, que es una de las chicas, ¿no es cierto?, que está liderando esta situación. Sé que estuvieron conversando también, así que también le deseo la más pronta resolución con respecto a lo que está ocurriendo a nuestro ballet folclórico nacional. Por último, reiterar que los mejores deseos y éxitos, necesitamos justamente eso para esta comisión y para la cultura en nuestro país. Dicho esto, cedo la palabra a nuestro presidente, que nos va a entregar un muy buen mensaje, como siempre lo hace. Muchas gracias. Están un poco desordenados. Les pido un minuto. Sí, diputado Benavente.
No, yo quisiera primero que todo, ministra y subsecretaria, sumarme a parte de algunas intervenciones, por lo tanto no voy a profundizar en aquello que se ha tocado, pero sí un par de cositas como marco general que me gustaría que pudiéramos conversar en esta comisión, que ese también fue el espíritu de esta invitación. No solo, claro, conocer la carta de navegación, sino que también algunas inquietudes que han manifestado las y los colegas parlamentarios. Yo creo que lo primero es importante siempre estar coordinados con esta comisión. O sea, nosotros, por decirlo así, en la primera etapa no tuvimos ninguna coordinación, los asesores ni siquiera se conectaban a esta comisión, y eso se corrigió justamente con el ministro anterior, y nosotros esperamos que eso se mantenga. Y yo entiendo que ustedes lo saben y se va a mantener, pero es importante decirlo y señalarlo porque esta comisión, como decía el diputado Benavente, es muy importante. Luego, los proyectos, hay una preocupación de esta comisión, claro, por no tener proyectos de ley del Ejecutivo. De hecho, el proyecto de ley de IVA viene más bien de Hacienda, que desde el Ministerio de la Cultura nosotros esperamos que se le pueda poner urgencia, más allá de lo que nos han mostrado en la presentación, a estos distintos proyectos. O sea, artesanía, de hecho nosotros nos preguntan harto por la ley de artesanía, nos invitan a conversatorios, a seminarios, a mí me llaman los artesanos de mi región, y en realidad yo por lo menos ha sido mi criterio decir, mientras yo no vea en el papel más o menos hacia dónde vamos, es difícil como poder hacer ciertas cosas o guiños o ciertas promesas. Si hay material antes para que nosotros nos pudiéramos reunir y también tener bajadas respecto a lo que dicen las y los artesanos en nuestro territorio, también lo dejo abierto como una opción de sumarnos a aquello. Después, obviamente nos preocupa, y así lo sabe la subsecretaria de Patrimonio, la ley de patrimonio. Yo creo porque aquí hubo las consultas fueron ingresadas, las resoluciones ahora, de hecho hace poquitito, ¿no? Recién en julio. Y por lo tanto, si estas consultas, que nosotros por lo menos en el periodo anterior nos decían que duran un año, porque a nosotros nos decían la consulta indígena dura un año. Eso es lo que nos decía el subsecretario anterior, y ha sido más o menos la fecha que tenemos todos nosotros, por lo menos en esta comisión como antecedente. Entonces, si se empezó, según esta resolución, lo que será en julio, claro, tendríamos hasta julio del próximo año. Además, una ley, para decirle a los colegas, salvo que me corrija la subsecretaria, que va a seguir su canal por el Senado. No se vería más en esta comisión porque nosotros ya aprobamos en esta comisión. O sea, claro, no pasó por esta comisión porque el gobierno anterior lo sacó, porque nos demoramos mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Una historia bastante larga. Se pasó por Hacienda y pasó a la sala, ¿ok? Y ahora está en el Senado. Por lo tanto, va a seguir allá. Pero es muy importante avanzar justamente por lo que decía el diputado Benavente. En mi región yo tengo un descalabro con temas de monumentos nacionales. Yo he estado, y perdón por decirlo así, en los combos con el Consejo de Monumentos Nacionales. Porque tenemos la iglesia Carel Mapu, la Casa Pauli, Bypass de Castro, hay un proyecto habitacional en Los Hornos, más el hospital de Puerto Ara, paralizado justamente. Generalmente hay una demora que tiene que ver con el Consejo de Monumentos y sabemos cuál es su funcionamiento, que es desde Santiago, que es con un consejo que funciona por tiempo cierto que son, no sé, 15 días, será un mes, pero se demora, entonces tenemos respuestas tardías. De hecho, hoy día en el diario El Yanquivo, Puerto Montt, aparecen todos los alcaldes de la Cuenca del Lago, Puerto Octay, Frutillar, Yanquihue, Puerto Vara, diciendo que van a venir a visitar al presidente de la República para pedirle que el Consejo de Monumentos deje trancar la pelota. Entonces tenemos estas situaciones instaladas en los distintos, como veo, además en las distintas regiones, y eso es importante. Hacer un paréntesis de eso, o sea, que tiene que ver con los recursos de protección. A mí me preocupa mucho, sobre todo subsecretaria, lo que pasó en Castro, con la zona típica de Castro, porque se declaró una zona típica en Castro sin consulta indígena. Entonces a veces se pide consulta indígena, otras veces no se pide consulta indígena, y tuvimos un recurso de protección que, entiendo yo, históricamente acogió la Corte Suprema. Entonces hoy día tenemos un precedente, ¿cierto?, que al declararse una zona típica podría venir un vecino y decir, aquí no se hizo consulta indígena, y yo no sé qué puede pasar hacia atrás, o sea, zonas típicas que ya estén con su declaratoria que indica, oiga, pero aquí tampoco se hizo consulta indígena hace X años atrás. Entonces a mí me preocupa, porque ahí efectivamente se abrió una ventana bastante complicada. Yo entiendo el rol técnico del Consejo, y nosotros cuando discutimos aquí la ley de patrimonio vimos que los consejeros estaban todos los CEREMI, y nosotros dijimos, ojo, nosotros queremos que estén técnicos, ¿cierto? Pero ahí hay una preocupación, hay algo que por lo menos en lo personal me preocupa muchísimo. Ley de artesanía ya lo mencioné. Me gustaría saber
de los proyectos que ustedes acaban de señalar, ¿cuáles van a entrar por esta comisión y cuáles van a entrar por el Senado? Porque además hay que recordar que los senadores tienen su comisión, por lo tanto ellos también van a tener proyectos. Sería bueno decir, bueno, artesanía entrará por la Cámara de Diputados, el patrimonio continuará su trayecto en el Senado, etcétera. Pero ahí me gustaría saber de eso cómo bien. Otro tema que se oye bastante cargante, insistente, que tiene relación a las políticas culturales. ¿En qué etapa van las políticas culturales? Porque hay que recordar a quien integra esta comisión que en este país nosotros nos regimos por las políticas culturales. Esa es la estrategia del país, una estrategia de Estado respecto a lo que se va a hacer en términos de cultura. Y son además políticas culturales que traspasan un gobierno a otro. Son cada 5 años, ¿no? Cada 5 años. Entonces se va renovando cada 5 años para definir en el fondo cuál es el foco de Sunday Cancer. Yo siempre doy el mismo ejemplo, pero es más gráfico. En mi región tenemos 30 comunas. De las 30 comunas tenemos 30 cines. Entonces, o sea, 30 salas de cine. Entonces la pregunta es, ¿quién lleva cine, documental, serie a las otras 27 comunas que no tienen acceso al mundo audiovisual? ¿Quién lleva cine a Palena, a Cochamó? Hay un rol que tenemos que hacernos cargos, que se hace cargo en este caso por las políticas, se hace cargo del ministerio, de los programas, y además eso se cruza con los fondos de cultura, que siguen algún gestor y apunta, ¿cierto?, a poder fortalecer, ayudar a cumplir las metas de la estrategia de las políticas culturales. Bienvenido sea y ayuda además. Entonces, a mí me preocupa el tema de las políticas. Yo entiendo que están a mí por lo menos me llamaron hace un mes atrás, habrá sido para una evaluación de la política que ya va pasando, porque vamos, se cumple, estamos como en un limbo, así, sin una estrategia. Eso, ministra y subsecretarias. Importante, tema presupuesto que ustedes lo mencionaban. Nosotros quisiéramos que ustedes pudieran venir a esta comisión más allá de la subcomisión, que pudieran venir a esta comisión y pudiéramos hablar específicamente en una sesión de presupuesto, para que todos los colegas que integran esta comisión, si no tienen tiempo para estar en las subcomisiones, puedan hacer en el horario de esta comisión, un miércoles 8:30, podamos ver y conocer cuál va a ser el presupuesto del ministerio, que además nosotros ha sido una de las grandes promesas, estoy seguro que se va a cumplir, que hacer aumentar el presupuesto en cultura. Y para terminar, ahora sí, botiquín cultural. Mire, no existían botiquines culturales cuando yo estaba en el Ministerio de las Culturas, en el Consejo, cuando yo fui segundo. Pero nosotros nos tocaba la explosión del volcán Cauye antes del Chaitén. Y de verdad en esos albergues, que está lleno de adultos pasando lo mal, está lleno de niños. Y cuando uno les lleva un libro, uno les lleva una película, uno les lleva una obra, nosotros alguna obra, pero cosas con las que puedan también desconectarse, está pasando, realmente sana en esos momentos de tanto dolor y de tanta depresión y malestar, y los niños, ¿verdad? Y los papás lo agradecen muchísimo. Así que eso, ministra, dejo las preguntas. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, como se repite bastante la preocupación por parte del diputado Benavente y Teao respecto de patrimonio, me gustaría en el fondo darle la palabra a la subsecretaria Carolina Pérez para que pueda responder esas dudas y esas consultas, y luego vamos avanzando con la siguiente. Subsecretaria, tiene la palabra. Gracias, presidente. Creo que vamos a encontrar muchos consensos en que cuando tengamos esta ley hay que tramitarla muy rápido. Yo creo que es transversal, diría, a nivel de legislativo la importancia de tramitar esta ley. Nosotros hemos obviamente conversado preliminarmente con SECPRES, preliminarmente también con el Ministerio de Hacienda, bajo el entendido de que es una ley que impacta la inversión público-privada. Así que esperamos también contar con ese apoyo para que tenga una tramitación fluida y rápida. Así que yo creo que ahí, diputado, compartimos muchísimo el afán de que eso suceda y vamos a trabajar para aquello, ¿ya? Para que cuando esté, efectivamente se tramite con fluidez. Y ahí quiero volver a algunos temas, ¿cierto? Que se tramite con fluidez también tiene que ver, por ejemplo, con el apoyo social que tenga la ley, ¿cierto?, que fue tan importante en la última tramitación, y la consulta indígena. O sea, hoy día estamos trabajando para que cuando esta ley ingrese, se tramite rápido, fluya. Y eso es súper importante para nosotros en términos políticos y técnicos, porque es una ley que tiene mucho de técnica. Sí quería referirme a algunas cosas que son importantes y que mencionan, bueno, varios diputados. Respecto, por ejemplo, a la urgencia que manifiesta el diputado Teao,
Tenemos también deudas, y yo quiero aprovechar de decirlo como Estado, respecto a la legislación patrimonial vigente, que es la ley de monumentos, a cosas tan importantes como la convención ratificada por el Estado de Chile de Sitio Patrimonio Mundial, ¿cierto? Que incluye, por cierto, la isla de Rapa Nui, también relativo al convenio UNESCO de Patrimonio Cultural Inmaterial, hoy día tampoco están reconocidas en la ley de monumentos, ¿cierto? Y también la Convención de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y Patrimoniales. O sea, tenemos hoy día también un telón de fondo, ¿cierto?, respecto a la historia del Estado con el patrimonio que está al debe en la ley vigente. Es una ley que ustedes saben, el Consejo de Monumentos se creó en 1925, está pronto a cumplir 100 años, y además la ley es de 1970, entonces tenemos una deuda importantísima allí. Quiero tomar también el tema del arqueológico muy brevemente porque es muy importante, ¿ya? La ley, si bien es muy relevante relativo a lo arqueológico, no soluciona todo lo arqueológico, ¿ya? Y es por eso que hemos estado trabajando el último año en la actualización del reglamento de excavaciones, que es fundamental para quienes les ha tocado quizás pedir permiso al Consejo de Monumentos Nacionales. Es un reglamento fundamental, es un reglamento que no cambia desde 1990, lo firmó el presidente Elwin. Entonces es súper importante también mostrar que hay algunas cosas que se abordan, algunos nudos críticos que se abordan potencialmente desde la legislación y otros nudos críticos que se abordan desde otros marcos normativos. Y es importante que así sea, ¿ya? Porque efectivamente la arqueología es una ciencia dinámica, entonces poner, por ejemplo, porcentajes de rescate en la ley, ¿cierto?, cristaliza algo que quizás de aquí a 10 años vamos a tener una tecnología muy superior. Quizás no vamos a tener que hacer pozos de sondeo, quizás vamos a tener otras tecnologías. Entonces es importante diferenciar los instrumentos con los cuales atacamos un problema. Quería referirme brevemente al tema de los hospitales, porque efectivamente es un tema muy importante para la comunidad. Son muchos hospitales, ¿cierto?, particularmente en el sur de Chile, y ahí hay que hacer un par de distinciones que son importantes. La primera es que relativo a los permisos, o sea, el flujo de la permisología relativo a lo arqueológico, a los hallazgos, en particular en el hospital de Puerto Varas, por dar un ejemplo, y en realidad todos los que tengan que ver, el Consejo de Monumentos ha respondido en 10 días o menos. Y lo sé porque presido el Consejo de Monumentos Nacionales y le hemos puesto especial celeridad. Y ahí sí quiero hacer una distinción, ¿ya? Respecto al rol que cumple el Consejo y sus competencias. La competencia del Consejo de Monumentos es hacer cumplir la ley, 17288. Y la ley actual, ¿cierto?, 17288, lo que establece es que el patrimonio arqueológico está declarado monumento por el solo Ministerio de la Ley. Eso significa, en términos muy simples, que si alguien cava, ¿cierto?, algo en el contexto de un proyecto de infraestructura y se encuentra un hallazgo arqueológico, eso es del Estado, está protegido, ¿ya? Por lo tanto, el Consejo debe cumplir con la ley. O sea, nosotros no podemos no cumplir con una ley, ¿cierto?, de la República. Muy distinto es, ¿cierto?, cómo se procede respecto a eso. Y nosotros hemos procedido en particular con los casos de los hospitales con extrema rapidez, completamente por sobre el promedio, ¿cierto?, de respuesta del Consejo de Monumentos Nacionales, y efectivamente se piden porcentajes de rescate para que después el proyecto no se vea impedido, probablemente, si es que no tuviéramos un porcentaje de rescate amplio, con hallazgo arqueológico imprevisto. Y eso sí atrasa los proyectos, y hay que decirlo, porque cuando uno tiene porcentajes de rescate en lugares de alta densidad arqueológica, que no se corresponden con esa densidad, van a empezar a construir el proyecto, se van a encontrar con otro hallazgo que la ley protege, ¿cierto? El Consejo de Monumentos tiene que hacer cumplir la ley y el proyecto se va a demorar más, ¿ya? Entonces, esa es la competencia del Consejo de Monumentos y todos los permisos que han pasado por el Consejo se han contestado en 10 días o menos. Otra cosa es la suspensión de los contratos, y eso no es competencia del Consejo de Monumentos del Ministerio de las Culturas. Y es importante decirlo porque en este caso en particular tenemos contratos, ¿cierto? Es un contrato para más de un hospital. Entonces, es importante hacer la distinción porque en este caso en particular la competencia que nosotros tenemos fue cumplida, ¿ya? No tenemos deudas respecto al caso hospitales. Y es importante decirlo porque muchas veces, debido a que tenemos, ¿cierto?, una institucionalidad patrimonial débil, ¿cierto?, que lamentablemente se demora más de lo que quisiéramos, la gente tiende a pensar que todo es culpa del Consejo de Monumentos Nacionales. Algunas cosas sí, en algunas cosas el Consejo se demora, pero en este caso en particular, el problema no está en el Consejo, ¿ya? Es importante decirlo. Y solo para cerrar, y después quedo atenta a lo que tenga que decir, diputado,
respecto a la consulta indígena que se preguntaban antes, ¿cierto? Creo que fue el diputado Teao, ¿no? Lo del año. Sí, es un año contando lo administrativo que sucedió durante los meses recién pasados, ¿ya? Por eso fui muy explícita en dar cuenta de que efectivamente la temporalidad de la consulta indígena en su ejecución, por lo administrativo ya zanjado, se refiere a los tiempos que da el decreto 66. Que en términos súper simples, por ejemplo, se pondrán en el diario oficial los lugares y fechas en que se hará la consulta por región. Eso tiene que suceder entre 5 y 15 días antes de que suceda o sea, esos son tiempos que están establecidos, por lo tanto, no hay problema en que les mostremos las temporalidades de la consulta indígena para que ustedes vean cómo se corresponde con el decreto 66, pero es importante que quizás cuando les dijeron que era un año, eso también tenía que ver con los tiempos administrativos que ya se cumplieron, contratación de personal, ¿cierto?, licitaciones, etcétera. Y solo para cerrar, es tan importante el tema del arqueológico, que lo entendamos, porque no es simple. Yo no soy arqueóloga, pero he aprendido mucho de arqueología siendo subsecretaria. Nosotros vamos a tener un seminario de arqueología y paleontología que va a ser en la Biblioteca Nacional, va a partir el día 29 de este mes. Vienen arqueólogos y arqueólogas de países como México y Perú. Y eso va a ser súper importante porque efectivamente tenemos muchos desafíos respecto al arqueológico para la inversión público-privada y tenemos que aprender y tenemos que entender cómo esto se ha trabajado en otras legislaciones a nivel internacional. Por dar ejemplos, en países como Perú se fiscalizan obras, por lo tanto el permiso se demora mucho menos. Entonces, hay que entender cómo han sido otros modelos de gestión respecto al patrimonio para poder proteger el patrimonio y no atrasar proyectos que son importantes. Y yo quería aprovechar de extender la invitación a todos y todas, porque creo que es muy, muy importante que aprendamos juntos este tema para que cuando ingrese la ley tengamos también consensos relativos a cómo fortalecemos la institucionalidad patrimonial para que efectivamente protejamos el patrimonio y al mismo tiempo no sucedan ciertos atrasos importantes en infraestructuras que son relevantes para las comunidades. Ministra, que no sé cómo continuamos porque teníamos un orden sobre el punto. No, ok, sobre el punto. Gracias, presidente. Son 9 hospitales en Chile que están paralizados por temas que tienen que ver con algún tipo de hallazgo, en algunos casos particulares que yo conozco personalmente, son algunas piedras pequeñas que pudiesen ser de lanza, por ejemplo. Pero son 9 hospitales paralizados. Entonces, y generalmente, efectivamente, se culpa a patrimonio. La pregunta es, ¿dónde está el nudo? ¿Cómo lo destrabamos? ¿Qué servicio es el que sigue? Si no son ustedes, ¿quién es? ¿Dónde está el nudo para destrabarlo? Porque son 9 hospitales en Chile. Ese es el problema. Sí, yo solo para complementar, claro, porque lo de Puerto Varas efectivamente está resuelto, pero como está encadenado con otros hospitales, ahí es donde tenemos problemas, porque está en un encadenamiento de un contrato de obras públicas. Hospitales concesionados. Entonces, en el caso de Puerto Varas, por ejemplo, voy a decir por eso que bueno que está. El caso de Puerto Varas dice, Puerto Varas está aquí, elevaron la exigencia, que la empresa también dice, bueno, ahora si se le da la exigencia, también eso tiene un costo distinto. Pues ya no tengo que hacer, no sé, la inspección o cada no sé cuántos metros, sino que es más corta la grilla, por decirlo así, ¿no? Entonces, claro, en el caso de Puerto Varas estaríamos ok, estaríamos con las indicaciones, por llamarlo así, de cómo se debería avanzar en la obra, pero sin embargo, en Valdivia el caso estaría paralizado porque ahí hay un hallazgo, una punta flecha, no sé, algo que se encontró, y ahí estaría paralizado. Entonces, por lo tanto, Consejo Monumento estaría check en Puerto Varas, pero no estaría check en Los Ríos, ¿no? Entonces, como está encadenado nuevamente, claro, pero lo sumo como a lo que dice el diputado Ojea. Sí. Subsecretaria. Sí, yo muy francamente voy a responder en lo que me compete a mí, que es la cartera de la que soy parte. Yo soy parte del Ministerio de Cultura y me toca el Consejo de Monumentos, por lo tanto no me puedo referir, ¿cierto?, a la naturaleza de los contratos, de las concesiones. O sea, no me corresponde hacer eso, pero sí podemos revisar, efectivamente el caso de Puerto Varas está resuelto, y creo que es un ejemplo súper ilustrador, porque efectivamente hay casos, como decía antes, de densidad arqueológica, en los que conviene hacer más pozos de sondeo. Yo sé que suena contraintuitivo muchas veces, pero lo que hace es proteger la continuidad de la obra después, ¿ya? Y podemos ir revisando, yo no tengo problema,
me ofician muchísimo por este tema, diferentes diputados y diputadas, por lo tanto, si existe la necesidad de ir revisando los casos para que también se entienda el caso de cada hospital, no hay ningún problema de hacerlo. Nosotros, por lo menos desde que asumí, ¿cierto? Como subsecretaria en el Consejo de Monumentos, pusimos como prioridad diferentes cosas, ¿ya? Pusimos como prioridad en su momento, por ejemplo, todo lo relativo a los Panamericanos, porque había una necesidad de Estado, ¿cierto?, de cumplir con muchas obras importantes, y otra prioridad que pusimos también fueron este tipo de proyectos de infraestructura, o sea, pusimos proyectos de salud, y también, por ejemplo, el plan de emergencia habitacional, o sea, eso ha sido una prioridad, y es importante decir que cuando uno pone prioridades, hay otras cosas que se demoran. Y aprovecho de decirlo porque hace una prioridad que hemos puesto políticamente porque entendemos la urgencia para la comunidad, pero al mismo tiempo eso signifiva y va en desmedro de otros proyectos. Y creo que esa conversación es súper relevante de cara a la nueva legislación, porque efectivamente, si uno revisa la curva de patrimonialización en nuestro país, ha ido en alza, ¿cierto?, en las últimas décadas. Sin embargo, la institucionalidad necesariamente no se ha fortalecido. Yo creo que ese quizá es el mayor desafío cuando conversemos de la ley, es pensar cómo tenemos una institucionalidad efectivamente acorde de las necesidades que tenemos a nivel patrimonial en Chile. Puede continuar. La ministra estaba en su intervención. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Bueno, también digo, recién salió el tema de patrimonio que se repetía mucho entre el diputado Benavente y el diputado Teao, y también el tema nuevamente de Bafona. Tal como yo les informé, nos reunimos hoy en la mañana con Evelyn, que es su dirigenta, se está haciendo el levantamiento de otros espacios, pero también me gustaría darle la palabra a la subsecretaria Noela para que pueda comentar las acciones y también para poder aprovechar de responder sobre su consulta respecto de la quinquenal, que efectivamente se realizaron los procesos, ya estamos en el proceso de sistematización de la estrategia quinquenal regional. Por lo tanto, de ese estudio es donde va a salir el levantamiento de la estrategia, pero la subsecretaria Noela nos puede insumar mucho más. Subsecretaria, tienen la palabra. Ahí estamos. Sí, buenas tardes a todos y a todas, por su intermedio, presidente, a toda la comisión. Bueno, es la primera vez que estoy acá, así que también un gusto de saludarlas y saludarles. Desde ya recibo la colaboración que ustedes ofrecen y la devuelvo también con el mismo espíritu de trabajar en conjunto. Voy a abordar los puntos que señala la ministra. Solo hacer voy a especificar que ya las políticas hoy día son estrategias que son mandatadas por la ley que crea el ministerio. Las estrategias quinquenales, porque son cada 5 años justamente, hoy día están en su proceso de sistematización a nivel regional, porque la ley mandata que sean de abajo hacia arriba, es decir, primero por cada región y luego llegar a una estrategia nacional. Eso está sucediendo en este momento. La idea es llegar a la Convención Nacional de Cultura, mandatada por el Consejo de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, para poder discutir de cara a los distintos sectores y regiones la estrategia nacional. En relación a cada sector artístico-cultural, que habitan en la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, la estrategia del libro ya fue lanzada en abril de este año y se está trabajando en las otras disciplinas para que el primer semestre del 2024 ya cada sector pueda tener su estrategia. Eso con la... Sí, el diputado preguntaba por... Bueno, y en relación al Bafona quisiera referir, que creo que lo primero, y atendiendo también el llamado que hace el diputado, es recomponer un clima de confianza entre trabajadores, trabajadoras y autoridades. Creo que eso es algo básico para poder avanzar a identificar las soluciones concretas y técnicas que nos puedan llevar a la resolución del conflicto a corto plazo. Justamente porque hoy día tenemos una realidad presupuestaria del año 2023 que nos va a permitir tener un plan y luego proyectar las mejoras definitivas a más largo plazo.
y me voy a abocar a eso. Sin duda es una de mis primeras tareas y de las principales para poder iniciar un trabajo de cara a todos los desafíos que implica la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, el tema de Bafona y también del resto de los trabajadores y trabajadoras es fundamental. Eso. Gracias. Sí. Perdón, presidente, a mí solo me gustaría agregar que no quiero dejar, para decirlo en chileno, pasar la pelota. Yo sé que la estrategia quinquenal está trazada. Entonces, también no quiero que solamente sea como que estamos trabajando. Yo lo que quiero decir con esto es, conocemos la realidad, pero nos queremos hacer cargo de eso. Por eso los plazos que establece la subsecretaria son los que podemos abordar en la realidad actual que tenemos dentro del ministerio y no plantear expectativas que sean luego falsas. Pero no quería dejarlo pasar, porque sabemos en el fondo que el plazo venció, pero esto es lo que tenemos y esto es con lo que vamos a trabajar. Y efectivamente nuestra misión y nuestra tarea, sobre todo con la subsecretaria Novela, que somos quienes venimos llegando, es darle celeridad a los procesos. Así Muchas que no quería gracias, dejarlo ministra. pasar. Se agradece mucho el punto y la aclaración. Porque es muy importante la estrategia. Porque además no solo compromete el futuro, sino que también si se cumplió lo que se comprometió. Entonces, por eso es importante. Diputada González, diputada Castillo. Vamos cerrando que Gracias. haya. Ok. Va a empezar a sonar el timbre de la sala. Gracias, presidente. Bueno, agradecer las palabras de la subsecretaria porque como comisión estuvimos y estamos, digamos, siendo puente con el conflicto Bafona porque veíamos que se estaba complejizando mucho y no se veía una solución clara. Por lo mismo que tú mencionas, no habían interlocutores válidos que los trabajadores reconocieran. Y también el clima, como tú mencionas, es algo súper importante de poder recomponer, sobre todo las confianzas y también y el clima en general. Entonces me parece súper bueno que tú lo menciones también como de esa forma, porque cualquier proyecto y cualquier plan de trabajo se va a tener que cimentar en el tema de las confianzas y el respeto nuevamente con los distintos gremios. Entonces, por eso también es que nosotros, cada uno ha mencionado al Bafona, porque lo tomamos como parte de nuestro, digamos, tabla de nuestra comisión, porque lo que le pedimos al ex ministro es que nos generara lo mismo que tú estás diciendo, un plan con fechas y metas y que fuéramos siendo partícipes de la concreción de esas metas y de ese plan. Entonces, también queremos que podamos seguir un poco con ese ritmo para que también la colaboración que nosotros prestamos como comisión también sea incorporada dentro de este plan de trabajo. Básicamente eso. Y también, presidente, no quiero dejar pasar lo que decía el diputado Ojeda, es súper importante porque la gente también que está viendo, con el tema de los hospitales me refiero, que está viendo también el tema de salud es algo muy crítico hoy día en nuestro país. Entonces yo le solicitaría, presidente, si es que pudiese, la comisión también lo tiene a bien, poder generar una sesión especial en donde podamos ver el tema de los hospitales en particular y, como decía el diputado Ojeda, ver dónde está el nudo y cómo se puede destrabar esto, considerando que también una de las prioridades de nuestro país es salud. Así es que eso, presidente. Sí. Yo sobre el último punto, solo una sugerencia. Sería bueno que ahora que pudieran reunirse con el Ministerio de Obras Públicas, si es que ya no lo han hecho antes, a justamente ver esto, porque hemos reunido con Obras Públicas y Obras Públicas les tira la pelota a usted. Entonces uno se junta con usted y usted le tira a Obras Públicas. Entonces sería bueno que ahora tener una mirada en común respecto a cómo poder avanzar. Claro. Y después lo invitamos acá y para que no se tiren la pelota aquí delante de nosotros. Diputada Castillo, tiene la palabra. Precisamente por el tema de la importancia de esta comisión, porque a veces, claro, pasa muy inadvertida respecto de la transversalidad que tiene y que como conversa con otros carteras y con otros sectores, ¿no? Porque claro, hoy día decimos obras públicas y tienen razón, en efecto pueden ser hospitales, pueden ser obras viales, pueden ser obras hidráulicas, como también conversa con medio ambiente. De hecho, hace poco enviamos un oficio a la subsecretaria en su calidad como presidenta del Consejo, porque también tiene que ver con el tema de los espacios como los humedales y otras. Por lo tanto, creo que es súper relevante cómo abordamos el tema del Consejo de Monumentos, pero cómo se agilizan también las solicitudes y que no se estanquen las obras públicas. Por una parte, en la región de Coquimbo tenemos el sitio El Olivar,
y sabemos que esa es la entrada norte a la región de Coquimbo, a La Serena, y ahí tenemos un cementerio indígena efectivo de Aguita, pero claro, tiene que primar también aquello. Entonces, mi pregunta es, quizás para una próxima sesión con la subsecretaria, respecto al reglamento de excavaciones, porque si es añoso, ¿no?, de 1990, y se quiere poner a los estándares que hoy día tenemos, en consecuencia sería a lo mejor mucho más estricto, ¿no?, en relación a dar permisos sectoriales, en este caso de obras públicas. Mira, un caso súper concreto es un embalse que se pretendía realizar en la región de Coquimbo, La Tranca, donde tampoco se pudo prosperar en gobiernos pasados porque efectivamente hay vestigios indígenas. Entonces ya no se realizó, no sé si se vaya a realizar, pero hoy día con esos estándares y la actualización del reglamento de excavaciones, ¿en qué quedaría al menos? Es una pregunta a lo mejor más para reflexionar, pero en consecuencia de lo que hoy día está pasando con los altos estándares en materia de patrimonio, en este caso de sitios arqueológicos, paleontológicos, me llama la atención cómo se va a modelar y qué participa también de esta actualización del reglamento, que es clave, me imagino, a la hora de tomar decisiones de la política de obras. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, presidente. Como ingeniero comercial, igual me gusta saber un poquito los números. Yo sé que recién está integrada la subsecretaria, pero no sé si maneja la cifra o si esta solución que va por el Bajona está ingresada, digamos, para la discusión del presupuesto que se supone que llegan, y comenzamos a discutir a partir de septiembre. Y si tiene la cifra, el monto, o si se agregó algo, si tiene manejo de eso, más que nada. Esa era mi pregunta. Sí, antes de darle la palabra, igual un par de cosas. Bueno, yo lo decía, la coordinación con esta comisión es muy importante. Yo creo que igual sería bueno estar en constante contacto con los diputados de esta comisión. Por ejemplo, nosotros hemos levantado el hospital de Puerto Varas, tener antecedentes de las autoridades regionales, de la subsecretaria, de poder llamar, decir, oiga, ¿sabe qué, diputado? Por acá puede ir. Que ese de repente es una buena idea para ir avanzando. Lo del Bafona, la Cámara de Diputadas y Diputados votamos la semana pasada un proyecto de resolución pidiendo apoyo, y ustedes lo han visto en esta comisión. Lo de la Convención de Cultura, sería bueno que inviten a los parlamentarios que están en esta comisión a que puedan participar cuando se haga. Y la pregunta, que en mi caso quedó sin responder, era por dónde van a ingresar los proyectos, cada uno de los proyectos. Sí, y eso, y más la palabra al diputado. Ministra. Perdón, por su intermedio, señor presidente, ¿por dónde van a ingresar los proyectos o voy desde arriba hacia atrás? Me gustaría mencionar que Ley de Artesanía va a ingresar por la Cámara, por esta comisión, para que podamos revisarlo. Yo sé también que es un proyecto de larga data, incluso cuando la ministra Maya Fernández era diputada, entonces sabemos que hay una historia para atrás que es fundamental abordar. Me gustaría, porque me dijeron que estaba el video sobre los kits culturales, para poder terminar de responder la consulta del diputado Lavé por su intermedio, señor presidente, que pudiéramos revisarlo. El botiquín cultural es un kit de recursos emocionales que ha pensado el Ministerio para dar respuesta en situaciones de catástrofe al impacto emocional que tienen estos eventos en los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Los elementos de este kit cultural son una mochila de algodón enrollable, un prisma, una linterna con dínamo, de modo que no necesite pilas. El prisma es un elemento que contempla lo cultural y lo científico, y la oferta para los niños es que sea usado junto con la linterna para generar arcoíris y poder dispersar la luz. Además, el prisma es un elemento mágico al sugerirles poder transformarlo en un amuleto de buena suerte. También hay un estuche en donde encuentran distintos artículos para trabajar, para crear y para realizar las actividades sugeridas en la habitaterapia. Un set de timbres de madera y goma con tinta indeleble para ser usado en telas. Un pañuelo de juego, un juego mapuche con fichas de madera y dado.
Otro de los elementos interesantes de este botiquín cultural que ayuda a alivianar el malestar de los niños y niñas son estos muñequitos quitapesares, y consiste en que los niños lo usan durante la noche. Y cuenta la tradición que al ponerlos debajo de la almohada son estos muñequitos los que se hacen cargo de sus preocupaciones y sus malestares. Y el elemento central de este kit, que es la bitácora. En esta bitácora está un hilo conductor que permite ir mostrando a los niños los distintos elementos de este botiquín cultural. En situaciones de catástrofe tenemos la esperanza que este botiquín cultural, un kit de recursos emocionales, pueda llegar a la mayor cantidad de niños, niñas y jóvenes de nuestro país, y de esta forma ayudar a aliviar también el sufrimiento de sus padres y de sus adultos responsables. Sí, me gustaría si le puedo dar la palabra, presidente, a la subsecretaria para que pueda responder al diputado Teao. Diputado. Sí, respecto a la cifra exacta, no la manejo en este momento, pero sí puedo decir que a través del subtítulo 22, que en donde tenemos todos los gastos de bienes y servicios, están consignados las mejoras a la infraestructura, que es una de las demandas importantes hoy día, por lo que señalaba el diputado también de las condiciones no aptas para desarrollar el trabajo que hace el Bafona. Y sí puedo comentarles que mi antecesora en la subsecretaría sí mandó, porque en el exploratorio del próximo año no estaba consignada esta mejora, entonces se mandó una solicitud rectificadora a la DIPRES, de la cual yo estoy haciendo seguimiento ahora para poder tener estas cifras y poder también abordar la conversación de cara a la organización, que hoy día ya es una asociación gremial de funcionarios del Bafona, y poder sostener este diálogo y llegar a la solución final. Muchas gracias. La próxima vez voy a traer la cifra. Sí, vamos a tener una sesión, como decía, para abordar específicamente el tema de presupuesto. Entonces ahí que vamos a ver esto, los apoyos a centros culturales, las cosas que siempre aparecen en el mapa de presupuesto ante esta comisión, pues hay varios que están nerviosos y nerviosas. Bueno, quería comenzar mandándole un saludo a toda la gente de Bafona que nos está viendo, ¿no es cierto?, a través de las pantallas de la Cámara de Diputados. Le hacía la pregunta principalmente porque para resolver esta situación la homologación cuesta 538 millones. Por eso le preguntaba si manejaba la cifra o si se había ingresado justamente para poder verlo. Eso, subsecretario. Muchas gracias. Gracias, diputado Ojea, cortito, por favor. Voy a tratar de ser muy breve, 20 minutos máximo. Sí, posesión de balón en básquet. Yo como basquetbolero les doy posiciones de básquetbol. 24 segundos. Perfecto. Vamos. No, quiero ser sensato porque efectivamente cada quien representa un sector político, diversos pensamientos, y en ese sentido, dentro del sector o la gente que yo represento finalmente de Chile, de mi región, había crítica respecto al kit cultural. Y para dejarlo muy transparente sobre la mesa, crítica respecto a lo siguiente. En primer lugar, si era o no el momento para entregar este tipo de elementos donde se requería otras cosas con más celeridad que tenían que ver con alimentación para el ganado, sacar a la gente en helicóptero, etcétera, mil cosas. Yo estoy transparentando la crítica que existe desde nuestro sector, ¿ya? Por tanto, yo traigo aquellos mensajes que son las dudas a esta comisión para que sean aclaradas por la propia ministra, que ya lo expresó, y hoy con el video. Y en lo personal quiero ser muy franco, presidente, y efectivamente quienes han tenido la oportunidad de trabajar en el mundo social cuando hay catástrofes de cualquiera sea, estas cosas efectivamente sí se agradecen dentro de los albergues. Yo he sido director de desarrollo comunitario y efectivamente quienes conocen en la interna, cuando llegan las familias desoladas por distintas razones, estas cosas sí se agradecen. Ahora, reconociendo aquello, desde mi rol de oposición, también es importante, ministra, para que quede no solamente el contenido claro y lo beneficioso que yo creo que esto es para los niños. Los costos. ¿Cuánto significó para el Estado? Que las licitaciones públicas sean totalmente transparentes. Y básicamente aquello. En momentos donde la
la ciudadanía exige total transparencia por parte de las autoridades. Creo yo que junto con reconocer por mi parte que efectivamente son elementos necesarios a la hora de tener una catástrofe, especialmente para los niños, que para que esto no se ensucie de ninguna manera también tiene que haber transparencia y dar a conocer fehacientemente cuánto significa cada uno de ellos, quién es el proveedor o la proveedora que se adjudica estos trabajos. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. ¿Puede hacer llegar un oficio con esa información que nos ha solicitado el diputado? Le doy la palabra. Muchas gracias, presidente. No soy de esta comisión, pero por su intermedio saludar a la ministra, a la subsecretaria. Soy la diputada Riquelme de la región de O'Higgins, que fue fuertemente afectada por las inundaciones recientes y no pude acompañar a la ministra el día que fue a entregar el kit a Coltauco, pero le puedo sí manifestar la alegría de esas familias y de esos niños. No hablo más porque me voy a emocionar, pero de verdad se agradece el gesto en un momento muy angustioso. Estuvimos, hasta que se salió el río, estuvimos en la comuna y lo pasaron muy mal muchas familias. Y el gesto que usted hizo de verdad de llevar el kit y de llevar un poco de juego a aquellos niños se agradece. Lamento no haberla podido acompañar, ministra, supe a última hora de su visita, pero está muy bien representada por la Seremi Flor Illich. Muchas gracias. Gracias, diputada, por su reflexión. Ya, finalmente, ministra, las mujeres de esta comisión se han organizado y le tienen un presente. Así que, por favor, sí, nos ganaron, no fueron más hábiles que nosotros. Pero bueno, así que, muy bien. Bueno, entonces, reiterando nuestro apoyo, nosotros le hicimos llegar una carta, ministra, un apoyo transversal de esta comisión respecto, bueno, sí, la recibo, no voy a profundizar en el tema, si nos quedamos con esto, con lo bonito, con la buena energía también, la buena onda, y esta comisión funciona así, pues, así que será siempre bienvenida igual que la subsecretaria. Así que no sé si quiere hacer algo final o... Muchas gracias y por su intermedio, señor presidente, agradecer a todos los miembros de la comisión, a las diputadas miembros también y al reemplazo, porque efectivamente la cultura es transversal en la vida de las personas. La cultura se manifiesta en distintos ámbitos y ya lo han dicho las y los diputados de esta comisión. Nosotras estamos absolutamente a disposición. Lo que más nos interesa es que el diálogo sea fluido, efectivamente, que sientan que el ministerio y nosotras como hoy autoridades dentro de él estamos aquí y haremos llegar sin duda todos los documentos necesarios respecto del botiquín, que además debe estar en la página de compras públicas porque ese es el mecanismo a través del cual se llevó a cabo la ejecución de él antes de que yo por lo menos llegara al ministerio. Pero solamente agradecer y seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra, por su visita a ambas subsecretarias, así que también a los colegas diputados y también a nuestro reemplazante estrella. Así que, bueno, a ver si cumplió el objeto de la sesión, esta se levanta.